Es increíble cuánto efecto puede tener en nosotros, cuánto daño nos puede generar el exceso de ruido en nuestras vidas. A veces es ruido muy evidente que nos perturba, otras veces es ruido que no nos damos cuenta que nos hace daño. Nos puede hacer daño a nivel físico, a nivel auditivo, a nivel emocional, nos puede alterar el sueño, nos puede generar mucho estrés. Soy Lucía de Altaus y bienvenidos a Tiempo Después. Mi nombre es Juan Luis Orrego, el tema de esta noche es la contaminación sonora. Lucía, ¿cuánto ruido hay en nuestra ciudad, en las ciudades en general? El parque automotor está aumentando, los locales públicos cada vez ponen a veces la música más alta, vivimos rodeados de ruido, ¿no? Eso lamentablemente pues perturba, como bien has dicho, no solamente nuestra salud física, sino la salud emocional. Así es, a veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Y realmente hay sonidos que nos vamos acostumbrando, pero cuánto daño nos está haciendo, ¿no? Para conversar del tema estamos hoy día con dos invitados. Tenemos primero a Alejandro Cornejo, docente e investigador de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña la doctora Ana Pasarelli, ella es fonoaudióloga. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos qué cosa es la contaminación sonora. O sea, ¿existe algo así como una contaminación a nivel del sonido? Cuéntenos cómo es esto. Bueno, la contaminación sonora es hoy en día es uno de los principales problemas ambientales de las grandes ciudades, esencialmente. La contaminación sonora además está referida al ruido, se asocia a contaminación sonora con el ruido, y el ruido es aquel desecho, digamos, de las actividades humanas cotidianas. Si bien el ruido además vive y se traslada en un espacio bastante ambiguo de interpretación, que vamos a tratar de entenderlo, porque por lo que para unos es ruido, probablemente para otros no lo sea. ¿Eso tiene que ver con una sensibilidad particular que podemos tener algunos? Digamos, algunos tenemos más capacidad para afectarnos con el ruido que otros, ¿o no? No, el ruido es un sonido, ¿no? Como él bien dijo, Alejandro, para mí una música puede ser ruidosa porque no me gusta. El ruido es toda sensación desagradable, molesta para uno, ¿no? Claro que existen niveles de ruidos, ¿no? Niveles de intensidades de ruidos. Pero también mi pregunta es, ¿también existen intensidades de ruido y también intensidades en la recepción del ruido? Es decir, yo puedo ser más sensible que tú, ¿no? Auditivamente. Sí, hay personas que son más intolerantes a estar expuestas a un ambiente ruidoso. Sí. O hay niños que no toleran los ruidos, mismo con audición normal, ¿no? Tiene que haber alguna sensibilidad, simplemente con ser muy, muy sensitivos con los sentidos, sí, digamos. Hay además un tema cultural detrás, ¿no? Depende de muchos factores para determinar qué es ruido en un momento, porque probablemente un sonido o digamos, una música, para poner un ejemplo, puede ser en un momento determinado ruido, pero días después no lo es. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, el carnaval o una fiesta patronal, fuera de tiempo, fuera de época, probablemente sea ruido y sea una actividad bastante molestosa o molesta para los vecinos, pero si está enmarcada dentro de la festividad no lo es. Tienes toda la razón. ¿Sabes qué me pasó este fin de semana? Que hubieron fuegos artificiales en la playa y yo lo sentí casi como una violencia. Y habían sido los mismos que habían ocurrido en Año Nuevo. Y en Año Nuevo los había incluido dentro del festejo, ¿no? Ahora entiendo por qué me molestó tanto. Ahí, digamos, necesitamos saber que el evento va a suceder, es un tema psicológico y tiene relación mucho con el ruido y con procesos de afectación del ruido de muchas personas. Por ejemplo, si sabe uno que una construcción va a demorar un año, entonces tiene, digamos, cierta tranquilidad psicológica de que aquello se va a acabar. Claro. Pero hay situaciones que son inacabables, entonces el efecto también tiene que ver con un tema psicológico y evidentemente con un tema físico evidente, ¿no? Inmediato. Ese tema de las construcciones, perdón, sí. Es justamente uno de los problemas actuales en el Perú, ¿no? En Lima, por lo menos, y seguramente en otras grandes ciudades también, ¿no? Se construye mucho y es un ruido permanente con el que tienes uno que convivir. Sabe que acaba, es finito, es cierto, pero a veces es muy largo. Sí.
puede ser, sí. ¿Y está generando mucho estrés? ¿Has estudiado? ¿Eso puede generar realmente mucho estrés en las personas? Eso está en todo el mundo, en todas las ciudades hay temas Pero al respecto. 80% del ruido en las ciudades, ¿no?, viene del ruido del automovilístico. ¿No? El ruido de construcciones, de industria, se reduce a un 10%. Así. ¿No? Y otros 6% son de los transportes públicos, ¿no?, como trenes, metro, y otro 4% de este ruido que estamos expuestos son de lugares de lazer, un centro comercial. Uno va al supermercado, tiene ruido, va al centro comercial, siempre tiene una música, siempre hay ruido, estamos todo el tiempo expuestos a ruidos, ¿no? Pero la mayor parte, la gran parte del ruido que estamos expuestos, el ruido dañino, ¿no? Claro. Que provoca un efecto negativo en nuestra salud física y psicológica, es proveniente del ruido del tráfico, ¿no? ¿Del claxon, por ejemplo, o solamente del sonido del motor? Del motor, del claxon, tráfico aéreo, grandes ciudades, no tenemos solo el tráfico terrestre, también el aéreo, ¿no? Helicópteros, ¿no? Cada vez más personas se movilizan de esta manera. Ahora, pero hay ciudades que tienen más carros que Lima, sin embargo no hay tanto ruido porque aquí se maneja pues lamentablemente con la bocina, ¿no? Tenemos ese gran defecto. Pero, Alejandro, ¿el ruido es consecuencia de la revolución industrial, de la modernidad, o antes del siglo XIX en nuestras ciudades también existía ruido molesto? Bueno, ese es un mito asociado a las ciudades. Es que, digamos, la contaminación sonora tiene un pico en la revolución industrial, definitivamente en el siglo pasado, ¿no? Pero la contaminación sonora existió siempre. Claro. En realidad, basta que exista un grupo humano y genere actividades, va a existir un tipo de contaminación sonora. Un ejemplo, no sé, en Grecia existía contaminación sonora. Los herreros griegos y aquellos que criaban, por ejemplo, algunos animales de corral, tenían que vivir fuera de Roma, ¿no? Muy lejos, en un lugar apartado. Entonces, había una reglamentación social, por lo menos con estas actividades, claro, que estaban relacionadas, que no sucede claro, ahora. no es la aparición de la máquina en general para que surgiera el problema del ruido, ¿no? Por ejemplo, en la colonia, en Lima, como no había relojes, las campanas de las iglesias daban la hora, ¿no? Cada hora, cada media hora, y en Lima pues tenías decenas de iglesias, entonces imagínate el ruido de las campanas, ¿no? O el ruido de los pregoneros, de los vendedores ambulantes que cada media hora pasaban, ¿no? Así es. Bueno, ahora es un recuerdo bastante querido, ¿no? Pero en su momento muchos cronistas relatan que aquello era hasta insoportable, sobre todo cronistas que venían de Europa, ¿no? Entonces, claro. Se tornaba una ciudad bastante caótica siempre, ¿no? Sí, por pues. el comercio, por la misma actividad y por algunos encuentros y desencuentros culturales también. Y eso, la cultura indica mucho, digamos, cuán ruidosos somos, digamos, cuán ruidosos somos los peruanos, por ejemplo. Bueno, Sí, ella que es brasilera que nos explique cuál es su visión de los peruanos. Es una cuestión cultural, del tráfico en sí, ¿no? Como usted dijo, que maneja con el claxon, ¿no? Esto es, tenemos que hacer medidas de educación, ¿no? Hay sensibilización hasta con multas, ¿no? Para que toque el claxon en zonas prohibidas, pero es un trabajo lento, pero que tiene que darse con la sociedad, ¿no? Con toda la población, ¿no? Y reeducar, ¿no? Hacer campañas educativas, concientización. Claro, pero ahí concientizas, por ejemplo, el uso excesivo de la música, de volúmenes muy altos, o el uso del claxon, pero ¿qué es el sonido natural de las conversaciones o de los niños jugando en el recreo del colegio? Digamos, son ruidos que a veces sí, si uno es vecino perturba, pero son parte también de la vida. ¿Cómo eso también Pero es parte estos de la contaminación o no? Pero estos ruidos no son tan dañinos. Yeah. La voz humana, está bien que un grupo se va sumando, ¿no? La intensidad del ruido, pero no son tan dañinos como y agresivos a la salud física, mental, como el ruido de un motor, del tráfico, de las industrias, ¿no? Entonces Pero, por ejemplo, con el sonido del motor, ¿cómo hacemos? Digamos, eso es un sonido también de la vida, digamos. Claro, hay que arreglar los carros, que tienen que haber carros más modernos, pero es complejo, digamos. es bien complejo. Es bien complejo y abarca muchísimos tipos de ruido, muchísimas situaciones, ¿no?
digamos, habría que digamos, ver cada área por área para poder entender bien cómo manejamos y cómo solucionamos uno de estos problemas, ¿no? Respecto del peruano y, por ejemplo, ahora que mencionan el tema de la conversación, ¿no? Los latinos en general tenemos una... Hablamos fuerte. Claro, pero nada comparable como un italiano o un español, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos hablan muy fuerte, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros, si uno conoce el altiplano, la serranía, hablamos bastante bajo, porque nuestra conversación se asocia a nuestro entorno. Entonces, es curioso ver que desde la migración, por ejemplo, en los 40, 50, 60, estas personas que venían de la sierra tenían una conversación bastante baja, bastante sotoboche, ¿no? Pero esta conversación a futuro, luego cuando se limeñizaron, totalmente cambió, ¿no? Entonces las generaciones ahora hablan muchísimo más alto, definitivamente, ¿no? Y eso se asocia al entorno. Nosotros nos adecuamos a nuestro entorno y el tema sonoro y el tema del ruido está directamente relacionado a eso. Pero quedó algo pendiente. Tú que vienes de fuera, los peruanos somos muy bulliciosos porque como vienes del Brasil, bueno, uno tiene la imagen pues que las ciudades brasileras están en constante carnaval o una fiesta interminable, ¿no? Sí, pero mira, ya estoy a 4 años acá y te comento que ya me adapté a este ruido. Al inicio para mí era bien fastidioso. Cuando uno llega a Lima sí siente este ruido, este impacto. Y cuando me voy a São Paulo, yo llego a una ciudad mucho más grande con más autos y es más silenciosa. Es cuestión cultural, ¿no? Es cuestión cultural, pero uno se adapta, ¿no? Ya vivo acá, también me considero, ¿no? Que mi esposo es peruano, vivo acá, es mi país ahora también, y uno se adapta, ¿no? A veces me pregunto, ¿me adapté o ha mejorado? Me quedo con la duda. Una buena pregunta. Sí, por eso he comenzado a decir, nosotros nos adaptamos al medio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con ese tema interesante para especificar sobre los efectos de la contaminación sonora. Volvemos.